Listo, ya quedó. La tecnología, batallando con la tecnología. Qué bueno que están acá, qué bueno que vinieron el día de hoy. Hoy vamos a hacer algo muy diferente y bueno, para empezar yo me vine más temprano para abrir el portón y luego me puse yo a hacerle así con las manos para que saliera el frío y para que entrara el calor. Pero les quiero contar que nos regalaron 2 calentones, de esos calentones así para los eventos grandotes. Nos regalaron 2 de esos calentones, solamente tengo que ir por ellos mañana y pues también cambiarles ahí algunas mangueras. Entonces pues ya, si de por sí no está tan frío, a partir del domingo y a partir del miércoles va a estar más que calientito, ¿sale? Para que ustedes no tengan miedo de venir por esa cuestión del frío, porque ya vamos a tener todo muy bien organizadito por acá. Y pues bueno, como siempre te lo decimos, este no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. No sé la verdad si se está viendo en la pantalla, tú dime ahí si se está viendo o no. ¿No? Ah, bueno, ahorita alguien le pica ahí al de apariencia en unos momentitos más y ya se va a estar viendo. Pero bueno, los miércoles vamos a estar haciendo algo muy diferente, por eso está acá un pizarrón, me traje un banquito, porque me interesa mucho que los miércoles platiquemos sobre lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y lo más complicado de entender lo que Dios ha establecido para nuestras vidas es estar dispuestos a desaprender para aprender. Pero muchas veces nosotros tenemos ahora algo que antes no se tenía, que es algo llamado información. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en la cuestión de Google. Ya Google te puede decir absolutamente todo. No necesitas que alguien, hay una imagen que me gustó muchísimo, que estaba un chavo como con 15 libros abiertos y luego una regla y un marcatextos y estaba buscando cómo anotar y decía aquí buscando y luego ya decía ciertas cosas que pues a mí me dieron risa porque le estaba atacando a una de las religiones que existe en el mundo y estaba buscando según esto en dónde estaban los pasajes que decían sobre esa situación y pues obviamente no los iba a encontrar, pero después me puse a pensar y dije es que así era. O sea, antes buscar una información era así, era agarrar los libros, acomodarlos y empezar a buscar entre varios libros. Y hoy tenemos Google. Entonces, justo hoy queremos inaugurar estas noches que, según Bensor, lo correcto es que se llamen miércoles de Open Mic. Open Mic es una tradición estadounidense en donde se presta el escenario a diferentes estandoperos para que puedan contar sus rutinas o también a diferentes cantantes para que puedan expresar su talento. Y aquí la idea es que entre todos vayamos armando no la doctrina ni la teología, sino todos vayamos armando lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, como yo siempre te lo digo, este no es un museo de santos, es un hospital de pecadores y el día de hoy ya estamos listos para arrancar, pero antes de eso te voy a dar 3 minutos para que platiques con la persona con la que te haces acompañar. Fíjate, ahora es diferente, ¿sale? Aquí no nos toca anécdota, aquí nos toca como que entrar a la clase. Entonces les voy a dar 3 minutos para que platiquen entre ustedes. ¿Por qué creen? Y yo sé que a lo mejor hubo un spoiler alert en la prédica del 24 de diciembre, pero ¿por qué creen que Jesús nació como nació? ¿Ok? Eso es 3 minutos para que platiquen entre ustedes por qué creen que Jesús nació como nació. A partir de este momento te los dejo. Un errorcito, pero no importa. Entonces ya de todos modos ya se iba a acabar el tiempo. Muy bien. Ojo aquí, no sé si nos puedes ayudar, Benzo, con el micrófono gris para traerlo, porque a mí me gustaría mucho que ustedes utilizaran el micrófono. También se vale que no lo utilicen, porque yo entiendo que hay gente que no le gusta usar el micrófono. Igual si ustedes lo dicen, yo voy a tratar de decirlo en el micrófono, porque sí es muy importante que grabemos esto, porque es una serie que vamos a estar dando, y lo más importante también, pues la gente que no pudo venir, que lo pueda escuchar bien en la transmisión y que quede bien en las diferentes cosas que vamos a estar haciendo. De hecho, es que está muteado allá, bro. De hecho, vamos ya este domingo, ¿mande? Tú mero ahí abajo y el que lo quiera. De hecho, a partir del próximo domingo ya vamos a estar
transmitiendo como debemos de transmitir. Vamos a poner una cámara acá, vamos a poner otra cámara acá y vamos a poner una cámara flotante, porque pues ahí está el equipo guardado, pero mañana, por si me quieres apoyar, te lo agradecería muchísimo. Mañana llego aquí como eso de las 9, 10 de la mañana y no me pienso ir hasta que no deje montado el estudio de radio y tele, la cabina de producción, y también voy a acomodar los cañones para que no sean así como se está viendo ese. Entonces, si quieres venir, te lo agradecería muchísimo porque necesitamos bastante ayuda. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Ojo, también, por ejemplo, no quiero decir que fue Marce para no exhibirla, pero Marce me decía, a mí me va a dar mucha vergüenza preguntar con el micrófono, entonces, ¿cómo le puedo hacer si tengo una duda? Le dije, bueno, todos tienen mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, todos me pueden escribir a mi WhatsApp y pues me llega la notificación, yo la veo y pues obviamente no voy a decir quién hizo la pregunta, pero con mucho gusto la vamos a contestar. Ahora, es bien importante esto, es como en la escuela. En la escuela siempre cuando empiezas una materia difícil te dicen, no existen las preguntas tontas, existen los tontos que no preguntan. Y se refiere a que la persona a lo mejor no quiere avanzar en conocimiento. Ahorita lo que vamos a hacer es muy sencillo. Para todas estas series nos vamos a basar en alguien extremadamente estupendo. Se llama Lucas. ¿Quién sabe quién es Lucas? Levanta la mano. ¿Quién sabe quién es Lucas? ¿Un pato? Sí, el pato Lucas. Qué menso, Charlie. Lucas era apóstol, no era apóstol de Jesús. Y tenemos un evangelio, porque Lucas escribe uno de los 4 evangelios. De hecho, es el 4.º evangelio que aparece en la Biblia. Te estoy hablando de orden, ¿sale? Te estoy hablando de orden porque los primeros 4, ¿quiénes son? Mateo, y luego está Marcos, está Lucas y luego está Juan, ¿verdad? Bueno, de estos, Mateo era discípulo de Jesús, Marcos no era discípulo de Jesús y Juan sí era discípulo de Jesús, ¿sale? Marcos no nada más no era discípulo de Jesús, Marcos era discípulo entre Pedro y Pablo. Y no los de las canciones de los Tigres del Norte, sino eran gente que es una persona que estuvo junto con ellos. Entonces muchas veces nosotros nos confundimos porque sí existía dentro de los 12 discípulos un Marcos. Entonces nosotros pensamos que es ese Marcos, pero Marcos, el que escribe el Evangelio de Jesús, no es el que vivió junto con Jesús. Y Lucas es igual. Lucas tampoco es discípulo de Jesús. Lucas es discípulo de Pablo. Es decir, que aquí tenemos el primer cristiano. ¿De qué generación? Cuéntale. Primera generación, Mateo y los discípulos. Segunda generación, los otros. Y luego los otros hacen a otros y otros y otros. Entonces Pablo no sabemos qué número de discípulos, no sabemos qué número de generación. Sabemos que ¿quién le presenta el evangelio a Pablo? Ananías. Eso es lo que sabemos. Pablo es por Ananías. Y Ananías venía de los otros. Entonces vamos a ponerle a Pablo póngale que Pablo era 3.ª generación de cristiano. Póngale. Eso hace de Lucas una 4.ª generación. Estamos hablando de una persona que aprendió de otro, que aprendió de otro y de Jesús. Tenemos una distancia muy larga. Por lo tanto, Lucas no puede escribir un evangelio nada más porque sí, sino que Lucas se tiene que especializar y Lucas tiene que buscar mucha información. ¿Y por qué Lucas escribe un evangelio? Primero que nada, porque se lo pidió Pablo. Muchas de las cartas paulinas o las cartas que Pablo escribió, como Corintios, Romanos, Hebreos, no se puede decir que la escribió él, y todas las demás, nosotros sabemos que Lucas en alguna parte le estuvo ayudando. ¿Alguien ya vio la película de El Apóstol Pablo, que está en Netflix? Es buenísima. Muy buena película. Pero bueno, el chiste es que ahí se ve cómo Lucas entraba a la cárcel con Pablo y no nada más le llevaba amor y paz, sino que también se ponía a escribir varias de las cartas que después Pablo quería que se entregaran. Entonces, Lucas es una persona sorprendente porque de nacimiento no sabemos cómo esté la situación, pero de profesión sabemos que él era doctor. Aquí hay una historia muy bonita, no sé qué pasó, pero se escucha mejor. Aquí hay una historia muy bonita que no se puede contar porque es suposición, nada más, ¿sale? Pero a mí me gustaría pensar que es así. Resulta que Lucas era parte esto dice la historia. Lucas era parte de los gentiles.
Antes, para estudiar medicina, tenías que ser de una familia bastante bien posicionada para poder pagar los estudios o que te pudieras dedicar a eso. Resulta que dicen que tal vez Lucas es una persona a la que le permitieron estudiar medicina al ver sus dones y talentos, tanto de capacidad mental como de capacidad de estar haciendo las cosas que hacía, y que lo mandaron a estudiar medicina para que fuera el médico de una familia. Eso se estilaba mucho en los judíos, eso se estilaba mucho en las familias poderosas de aquellos tiempos. Ellos agarraban a una persona a quien veían talento, lo mandaban, lo ayudaban, lo educaban, lo mandaban a estudiar, y después de eso regresaba, cumplía, por así decirlo, ciertos años de servicio, y después de ciertos años de servicio los dejaban que se fueran a hacer una vida. Entonces se dice que Lucas tal vez podía ser una de esas personas, pero Lucas es una persona impresionante porque Lucas es el primer héroe bíblico que decidió ser un número 2. Eso es lo que a mí más me gusta de Lucas, porque Lucas es el único discípulo que jamás dejó a Pablo. Todos los demás en algún momento dejaron a Pablo para ir a fundar iglesia, para quedarse en algún pueblo, para ayudar a alguna persona o para hacer diferentes cosas, pero Lucas siempre estuvo con Pablo. Lucas siempre fue el servidor de Pablo. De hecho, en las cartas él siempre dice: solamente Lucas no me ha abandonado. Nada más. Ahora, pero esto se trata de que ustedes aprendan a buscar. Pónganle en Google, por favor. Agarren a alguien, el que sea, agarren su celular y póngale versículo en donde Pablo dice: solamente Lucas no me ha abandonado. Yo sé que es en Timoteo, pero el chiste es aquí, es ir aprendiendo a utilizar los recursos que tenemos. El primero que lo tenga me dice: ya lo tengo. Y a ver, ¿qué es? Segunda de Timoteo 4:10 y dice al 18. Pero ¿qué es lo que dice cuando dice solamente Lucas está conmigo? Te hablan, ándale, que uses el micro. ¿No quieres el micro? Bueno, ándale. No, es que entonces no buscaste. Versículo donde Pablo dice solamente Lucas está conmigo. 4:11. ¿Y qué dice 4:11? ¿Eso? Échale. Pues Demas me ha abandonado. Ajá. Ajá. Crescente. Sí. Ajá. Ya con eso. Demas, Crescente. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Cómo? Tito. No, Tito está. A Tito le están escribiendo. Demas, Crescente y luego dice otro. ¿Tito? ¿Así? No creo. Ok, bueno, muy bien. Pablo está diciendo que estos tres ya se fueron y que el único que queda con él es Lucas. Lucas es una persona que decidió ser el segundo de Pablo siempre. Así de fácil. Dijo: a mí no me importa que se vaya Demas, no me importa que se vaya Crescente, no me importa que se vayan todos los demás, yo aquí me quedo. De hecho, Pablo mandó a cierta gente, como a Onésimo. ¿Se acuerdan que Onésimo lo manda? Y dice: recibe por favor a Onésimo. Lo dice también en otra carta, pero con Lucas decidió que se iba a quedar con él. Entonces Lucas tiene una misión. Lucas no nada más escribe uno de los evangelios más perfectos de Jesús, sino que también escribe uno de los libros más importantes de nuestra fe, que se llama Hechos. Entonces Lucas es autor, por lo menos reconocido completamente, de su evangelio, que se llama el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos. Un día te invito a que de Lucas, en lugar de pasar por Juan, te brinques a Hechos y vas a ver cómo embona perfectamente. De hecho, la iglesia es la que dividió esto. O sea, el escrito de Lucas es completito, es todo el evangelio y después de Hechos. Entonces, ¿quién me puede leer cómo arranca el evangelio de Lucas, por favor? A ver, mi querido Charlie, léeme por favor cómo arranca el evangelio de Lucas. Lucas 1:1. Le habla a una persona. ¿Sí, señor? Lucas 1:1. ¿Qué dice? A ver. Perdón. Ahí está. Muchos me han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron
Ajá. ¿Qué más? Sí, dale. Escribieron lo que aprendimos, de aquellos que al principio vieron lo que sucedió, que servían a Dios, anunciando otros su mensaje. Lo mismo, excelentísimo Teófilo, investigaron todo cuidadosamente, de principio a fin. Ajá. Y decidí escribirlo en orden para que tenga la certeza de lo que te han enseñado, de lo que te han contado es verdad. Ok, hasta ahí. En ese párrafo, Lucas está diciendo lo siguiente, que él se va a encargar, he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Es por eso que el Evangelio de Lucas es el único evangelio que está armado cronológicamente por la vida de Jesús. Nada más, desde que nació hasta que resucitó. Y después de eso empieza el libro de los Hechos. El último, ¿quién quiere leer, por favor, el último capítulo de Lucas? Lucas 24, al último, para cerrar el Evangelio. Lucas es el 50. Lucas 24, 50. Échatelo, Gesed. De preferencia vamos a tratar de estar todos en TLA para poder estudiarlo más fácil, ¿sale? Porque si nos vamos a Reina Valera vamos a encontrar mucha información y mucha riqueza, pero la idea aquí es estudiar la cronología de Jesús y saber cómo fue que Jesús llegó a la tierra y para qué, ¿ok? Entonces, todos estos miércoles, yo ahorita te tengo que explicar quién es Lucas para que sepas por qué todos los miércoles nos vamos a acabar el Evangelio de Lucas. Échale, carnal. Jesús fue con sus discípulos a la montaña, allí levantó sus manos y los bendijo. Y en ese mismo instante fue llevado al cielo mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Perfecto. Y después, Hechos 1 inicia diciendo, muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Qué bonita es la Biblia, ¿verdad? Para aquellos que dicen, es que ¿cómo puede ser? Esto es un invento de hombre. Yo no creo que haya existido un genio tan grande como para escribir esto, la verdad, pero cada quien. Después dice, Jesús murió en la cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles. Entonces, lo que Lucas está diciendo es, en mi primera entrega, en mi primera carta, yo te puse todo lo que es el Evangelio de Jesús. ¿Para qué creen que lo hacían? Pregunta abierta. ¿Quién cree? ¿Por qué creen ustedes que Lucas se aventó un evangelio perfecto hablando de cronología? De hecho, es el único que se agarra a decir toda la descendencia, bueno, también lo hace Mateo, pero se agarra a decir toda la descendencia exactita de Jesús. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Quién es el valiente o quién es la valiente? Si no, pues le avanzamos. A ver. O sea, porque lo que hizo fue una completa recopilación. Ajá. Lo que ya se sabía. Ok. Él no fue directamente testigo ocular. Ajá. Pero se encargó de recopilar información. Como estudioso que era, porque él era doctor. Al ser doctor, él tenía la capacidad de poder estar aprendiendo y de poder estar investigando cosas y avanzar. Pero la pregunta es, ¿por qué hizo un evangelio cronológico? Vamos a situarnos en la situación. ¿Cuál era el problema de Lucas en ese momento? ¿Cuál era el problema de Lucas? ¿Cuál era la misión de Lucas? A ver, Obed, ¿cuál era la misión de Lucas en este mundo? Al igual que la de todos nosotros. ¿Cuál era? ¿De? Hacer discípulos de Jesús. Entonces teníamos unos enemigos. Esos enemigos, ¿quiénes crees tú que eran, Liz? Liz la de abajo, no Liz la de arriba. ¿Quiénes crees que eran? Los enemigos del evangelio. A ver, ahora sí, Liz la de arriba. ¿Quiénes podrían ser los enemigos del evangelio? ¿A quién le atacaba Pablo? ¿A quién decía? Ustedes, bola de... ¿Te acuerdas? Los doctores de la ley, exactamente. Doctores de la ley, que esos vendrían siendo los judíos y por ende todo el pueblo que prefería ¿qué? La ley a Jesús. Entonces, si yo necesito, como te lo dije ahorita, si yo necesito destruir tu fe cristiana, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Decir, ¿tu fe cristiana en qué se basa? En la Biblia.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque yo no te puedo destruir a Dios. No hay argumentos para destruir a Dios. La ciencia no ha podido probar que la evolución es lo que nos tiene aquí. Hay muchos indicios, pero sigue siendo teoría, igual que la de Dios. Todos siguen siendo teorías. Las únicas leyes que existen, tú las conoces. La ley de la gravedad. Si yo lo suelto, esto va a caer. Y no importa cuántas veces yo lo suelto, esto va a seguir cayendo y cayendo y cayendo, porque es una ley. La fuerza de la gravedad que constantemente te está jalando hacia abajo. Pero las teorías de la creación son esas, teorías. No se ha podido probar ninguna. Entonces, si yo quiero destruir tu fe, ¿qué es lo que tengo que destruir realmente? La Biblia. Porque tú me vas a contestar el por qué Dios es bueno, ¿con qué? Con la Biblia. Tú me vas a decir quién es Jesús y yo te quiero contestar que Jesús nunca existió. ¿Y qué te voy a decir? Que es un invento, un libro muy bonito, un cuento hermoso que alguien inventó para poder manipularte. En ese sentido, yo lo primero que tengo que destruir es la Biblia. En los tiempos de ellos no había estos problemas, porque todos creían en la ley, todos creían en Dios, todos creían en el Torá, en el Pentateuco, en todas las leyes que Dios había dejado. Entonces, ¿a quién tenían que destruir? A Jesús. ¿Por qué? Porque había de dos sopas, creer en la ley o creer en Cristo. Porque a Cristo se le ocurre venir a decirle a la gente, ¿qué creen? La ley ya no existe, ahora existo yo. Es muy difícil. ¿Saben cuándo condenan de blasfemo a Dios? Perdón, a Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué lo querían matar? Porque le dijo a todos los demás, oren a Dios como si fuera su Padre. Y él usaba el nombre de Dios a cada rato. Ahí estaba rompiendo 3 leyes importantísimas. Una de las más importantes, no mencionarás el nombre de tu Dios en vano. Y en la Biblia vas a encontrar que dicen, ¿quién eres tú para decir que eres el Hijo de Dios? ¿Cómo se te ocurre eso? Es una de las blasfemias más grandes que existen. Incluso él un día le dicen a él, ¿por qué tú vas a perdonar pecados? ¿Quién te crees? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y él todavía más elevado les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle sus pecados o decirle a este, levántate y anda? Y lo levanta. ¿Por qué? Porque él estaba mostrando el poder de Dios. De hecho, a mí me gusta mucho cuando va a la resurrección, le dice primero a Dios, le dice, gracias Dios, gracias Padre, porque me vas a permitir esta resurrección y sé que lo haces para que toda la bola que me sigue crea. Nunca dice, gracias porque me vas a resucitar a mi amigo. No. Nunca dice, gracias porque voy a volver a ver a Lázaro. No. Dice, gracias porque vas a hacer un milagro para que todos los que vienen atrás de mí te crean. Porque la misión de Cristo, ¿cuál era? Dar a conocer a su Padre. Entonces, si la misión de Cristo era decir, la ley ya no, ahora soy yo, que era para un judío lo más soberbio que existía, imagínate cuál era la misión ahora de Lucas, de Marcos, de Mateo, de Pablo, de Pedro. ¿Las cartas son en contra de los judíos? No, es en contra de los pensamientos judíos. Entonces Lucas lo que hace es algo maravilloso. Un evangelio cronológicamente armado para demostrarle a los judíos que se cumplieron todas las señales de que él era el Mesías. En lo único que la ley o la gente judía y los cristianos podían encontrar un punto de acuerdo es que los dos pueblos estaban esperando al Mesías. Nosotros no le damos la importancia al Mesías. De hecho, el pueblo judío sigue esperando al Mesías. No sé si sabían eso. Porque el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías. Hasta la fecha, nosotros los cristianos le tenemos que decir a los judíos que el Mesías fue Jesús. Y ellos están aferrados a que no fue Jesús. Lo reconocen como un profeta enorme. Lo reconocen como uno de los profetas más importantes o el más importante. Pero el judío cristiano es aquel judío que reconoció que Jesús era el Mesías prometido que habría de venir. Antes no. Entonces, Lucas lo que hace es un evangelio perfecto. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo que Cristo es el Mesías. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar a estudiar los evangelios. Pero los evangelios no están hechos para nosotros, los gentiles, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Están hechos para que aprendamos de Él. Pero los evangelios no se escribieron para ti.
Los evangelios se escribieron para el pueblo judío que no creía que Dios había mandado a Jesús como el Mesías de esta tierra. Es por eso que tal vez cuando tú lees un evangelio te confundes, pero a mí me gusta mucho leer cuando se trata de la Nueva Traducción Viviente, porque en la Nueva Traducción Viviente ellos dejan ciertas pistas de dónde se cumplió la profecía. ¿Te acuerdas que el domingo yo les decía que una de las profecías que dijeron estaban en Miqueas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que iban a nacer en Belén? Y después en la Nueva Traducción Viviente van a ver un globito, le pican y sale el nombre del libro, el número y el versículo en donde está lo que en ese momento se están diciendo. Entonces, avancemos en esto. Después de que Lucas ya le dice a esta persona que es Teófilo, que si tú te pones a buscarlo, Teófilo, nosotros siempre hemos creído que es el nombre de una persona, pero en realidad era un tipo de rango el que se entregaba. O sea, Teófilo era como decir, mi querido siervo, mi querido... Por ejemplo, ahorita, no sé si se han fijado que muchas veces cuando hablamos, Jorge Cinta de Oro y yo, siempre me dice, siervo de Dios, ¿cómo estás? Y porque es algo que cotorreamos, es algo que hacemos. O por ejemplo, nosotros tenemos un un apodo para aquellos que lideran una congregación y les decimos pastores, porque es una manera de darle ¿cómo le pudiéramos llamar? Un nombre no sé, de profesión a una persona. En aquel momento marcan los que saben que Teófilo tal vez no era nada más un nombre, sino que también era un puesto o un cargo de una persona que era el jerarca o el encargado de alguna familia o de alguna tribu judía. Entonces él como que está escribiéndole a todo mundo, no nada más a Teófilo, pero eso son cosas que pueden pasar. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que dice, ¿sale? Porque acuérdense que un versículo sacado de contextos se convierte en un pretexto para tener el control sobre ciertas personas. Así de fácil. Y en lugar de eso, nosotros tenemos que leerlo como está escrito, porque si lo leemos como está escrito, no hay manera de que nosotros nos salgamos. Sigamos leyendo entonces a Lucas. Después de que Lucas empieza a decirle a este Teófilo, te voy a escribir un evangelio, te voy a escribir una carta en donde yo te voy a demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús es la promesa que nos dieron desde hace mucho tiempo. Pon mucha atención porque aquí voy a empezar. Y dice él, después de esto vamos a ver cómo Zacarías le avisan que van a ser Juan, y luego después Gabriel le anuncia a María que van a ser de la tribu de David, está el Mesías que es Jesús, y luego después María visita a Isabel, y ahí es cuando Juan da de brincos en el espíritu, o sea, ya estaba en el vientre. Luego Juan el Bautista nace, Zacarías lo ve llorar, todo está muy bonito, Zacarías alaba a Dios porque Juan el Bautista nació. Y después de eso viene el nacimiento de Jesús, que es muy bonito el relato porque Lucas se encarga de establecer perfectamente cómo se van cumpliendo todo lo que quería el Señor que se cumpliera para que el Mesías llegara a la tierra. Ahora sí ya llegue Jesús y Simeón, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos bien. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de palomas o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías que Dios le había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste, al que todos los pueblos verán, y él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Después dice: José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Cuando estamos viendo que Simeón vio la promesa cumplida del Mesías, Lucas se encarga de decir: se fijan, judíos, o sea, desde que era un bebé,
desde que lo llevaron de 40 días de nacido al templo, la gente que realmente formaba parte del pueblo de Dios sabía que Él era el Mesías. Porque Lucas va a estar, dice y dice y dice, entiendan que Cristo es el Mesías, entiendan que Cristo es el Mesías, entiendan que Cristo es el Mesías. De otra manera, más adelante, cuando después está Ana, que pasa exactamente lo mismo, que cuando lo ve, dice, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, y cuando Ana ve al niño, automáticamente empieza a decir que es impresionante, que él era el que estaban esperando, que Jesús era el Mesías. Y después, a mí me gusta mucho ese capítulo porque nos cuentan que Jesús que José y María dejan a Jesús en el templo y que ellos no se dan cuenta y que pues empiezan a pasar muchos sucesos y que ellos seguían sin darse cuenta de lo que Dios les había dado. Aquí está, estoy buscando ahora Lucas 3:23. Dice, Lucas 3:23, Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y según la gente era hijo de José. Esta es la lista de sus antepasados. Y empieza en ese momento a decir todo lo que tenía que pasar para que el Mesías viniera, para que Jesús naciera. Y como te dije ahorita, Lucas le contó al pueblo, a Teófilo y a todo el mundo que hemos leído el Evangelio de Lucas, que el ángel Gabriel le dijo a María que iba a nacer un niño en su vientre. Es momento de borrar esto. Perdóname que te hablé tanto de Lucas, pero pues tenía que decirte por qué es el que vamos a tomar como referencia. Imagínate que toda tu vida la dedicas para armar un evangelio que pueda demostrar que todo lo que tú crees es verdad, que todo lo que tú crees pasó y lo más importante, que la salvación del mundo se encuentra en reconocer que Cristo nació, que Cristo fue el Mesías y que Cristo murió por nosotros. O sea, dicen que, ustedes que son músicos, ¿cómo le llaman a la creación más importante de un artista? ¿Cómo le llaman? Por ejemplo, que dicen la de Beethoven, no la prima, porque la prima es la primera, pero la otra, la que es la más grande, la obra maestra. La obra maestra de Beethoven, pues es esta. La obra maestra de Da Vinci es esta. La obra maestra de Lucas es el Evangelio de Lucas. Porque el vato se dedicó en tiempo, carne y esfuerzo en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Mesías. Ahora, entendamos por qué. A ver, busquen en Génesis, por favor. Hay un momento en que Satanás recibe una condena. Y no me acuerdo qué versículo es, no te creas, sí lo traigo anotado, pero quiero que participes. ¿En qué momento le dicen a Satanás que un hombre que nacerá de una mujer le pondrá fin a todo lo que él hizo? Búscalo, por favor. Habla como tiene la palabra simiente. Entonces búscale en Google, versículo en donde Dios le promete a Satanás que será vencido en el Edén. A ver, así es como yo lo buscaría en Google. Versículo en el que Dios le promete a Satanás ser vencido, o le profetiza a Satanás ser vencido. Y después dice que tú le morderás el talón. Y justo después, cuando empiece el proceso de la crucifixión de Jesús, uno de los escritores bíblicos va a decir, ya así como se profetizó, y lo van a decirte ese versículo. ¿Ya alguien lo tiene ya? Está en Génesis, según yo. Ajá, ¿qué número es? Génesis, ¿qué? 3. A ver, búscale el versículo. Échale. No, tiene que estar en Génesis. Sí, en Génesis. A ver, ¿alguien más? Lo que está diciendo Lino también es una promesa y es algo muy fuerte también, pero el que estamos buscando es otro. ¿Génesis 3? Génesis 3. ¿Qué dice Génesis 3? Capítulo el 15. ¿Qué dice? Para que tú y la mujer sean enemigas. Ok, espérate. Que tú y la mujer sean enemigas, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? ¿Sí? Ajá. En el carcañán, que es el talón. A ver, alguien léamelo en TLA, el 3:16. Y haré que
tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Ajá. Un hijo suyo te aplastará. Ahí. ¿En qué está? ¿En el 3 qué? 3:15. ¿Todavía sigue siendo el 15 o es el 16? Ok. ¿Un hijo suyo? ¿Sí? ¿Un hijo suyo qué? Te aplastará la cabeza. Te aplastará la cabeza. ¿Cómo se mata una serpiente? ¿Cómo se mata una serpiente? Le cortas la cabeza. ¿Cómo? Aplastándole la cabeza, cortándole la cabeza. Es la única manera de matar una serpiente. Si lo cortas en el cuerpo, ¿qué va a pasar? La serpiente sigue viva. Si le cortas la cucaracha, si aunque le quites la cabeza, sigue viva. Pero la serpiente se mata ¿dónde? En la cabeza. Ahora, por eso digo yo, que la Biblia es majestuosa. La Biblia es hermosa. La profecía, la profecía más importante que le entregaron a Satanás es Génesis 3. Ayúdenme, Génesis 3. Y ahora, lo más bonito de todo, la promesa para el mundo, ¿dónde está? ¿Y qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces en Juan 3:16 nos profetizan ¿a quién? Y nos dicen que llegó ¿quién? Y en el 3:15 de Génesis nos dicen ¿qué? Que va a llegar. Por eso decir que alguien escribió eso es una locura. Porque nadie hubiera imaginado eso. No hay manera de conectar Génesis con Juan. No hay manera. Y menos en esos tiempos. A mí me encanta este rollo. Por eso me emociona poner un pizarrón para poder dibujarlo de esta manera. Entonces, Lucas, ¿en qué capítulo crees? Que demuestra que Jesús viene desde Adán. ¿En cuál crees? En el Lucas 3. Ahí sí ya no fue tan exacto Dios. Lucas 3, te lo voy a leer. Déjame, se me movió aquí. Espérame tantito. Lucas empieza a hablar sobre la descendencia de Jesús en Lucas 3:23. Y dice lo siguiente: José, Elí, Matat, Leví, Melquic, Janai, José, Matatías, Amos, Nahum. Amos, sabes a lo mejor quién es. Nahum, Esli, Nagai, Mahat, Matías, Semei, Mosec, Josec, Joaidá, Jonatán, Reza, Zorababel, Salatiel, Neri, Melqui, Adi, Cosaem, Eldem, Jesús, Eliezer, Jorim, Matá, Levi, Simeón, Judá, José, Jonam, Elequiam, Melea, Mené, Matata, Natán, David. Ahí es un nombre muy importante. ¿Por qué él pone en el 32 a David? ¿Sabes o no sabes? Porque la profecía del Mesías decía que él iba a venir ¿de dónde? Iba a ser el siguiente David, que él venía a ser el segundo David y es el que iba a reinar para siempre. Después dice Jesé, Obed, Boz, Selah, Nazón, Animadad, Admin, Arni, Ernos, Fareas, Judá, Jacob, Isaac, Abraham. Estamos en el 33, en el 33 al final dice Judá y en el 34 dice Jacob. ¿Qué te está diciendo él? Jacob, Judá, Jacob, Isaac, Abraham. Aquí Lucas nos está diciendo que que el libro genealógico, que el árbol genealógico de Jesús atraviesa por el nombre más importante para los judíos después de Moisés, y ese es Abraham. O sea, ahora, ¿a quién le fue dada la promesa del Mesías? A Abraham. Y ahí a quién dicen que de dónde viene Jesús, de Abraham. Lucas está diciendo la sangre, fíjate muy bien, los genes y la sangre de Abraham, el de la promesa, junto con todos los demás, Judá y David, los más importantes, es la misma sangre que corre en Jesús. Eso es lo que le está diciendo Lucas a los judíos.
¿Se acuerdan que ustedes estaban esperando a alguien que viniera desde Abraham, hasta ahí? Pero no nomás eso, sino que se va más a fondo y dice, y también era Teraj, Nahor, Serug, Ragaguj, Peleg, Eber, Selah, Cainán, Arxaf, Seem. Y ahí, en el 36, un nombre todavía importante para los judíos. Y ese nombre era, acá está, Noé. Después de Noé, dice Lamec, Matusalem, Enoc, Jared, Mahalel, Cainán, Enos, y después dice Set, y después de Set dice Adán, y después de Adán dice Dios mismo. Lucas se aventó un trabajo de genética sin pruebas de laboratorio en aquel momento, sino a través de los libros, para poner toda la genealogía, porque acuérdate que para ti y para mí estos nombres son nombres, pero para los judíos cada nombre sonaba y cada nombre era importante y cada nombre conocían. Ahora, si nosotros nos ponemos a decir tus bisabuelos, tatarabuelos y demás, lo más seguro es que ni siquiera vamos a saber quiénes eran. Pero haz de cuenta que yo te pongo ahorita, es más, este es un ejercicio muy bueno de cultura general. Vámonos para atrás. El primero para atrás, el actual, Andrés Manuel López Obrador. Antes de eso, Enrique Peña Nieto. Antes de eso, Felipe Calderón. Antes, Vicente Fox. Antes de Vicente Fox, ¿quién? Antes de Vicente Fox, ¿quién? Antes de Vicente Fox, ¿quién? Cedillo. Antes de Cedillo, Salinas. Antes de Salinas, que no, ya hasta ahí llegamos. Muy bien, reprobados en la historia de México. Pero lo importante es que así como nosotros tenemos un libro que marca la genealogía o los presidentes de la república que hemos tenido, o también igual nos podemos ir con los papas y nos podemos ir con todos los demás. Cuando Lucas está haciendo esto, no creas tú que está diciendo nombres desconocidos. Está diciendo nombres importantes para ellos. Tú ahorita dile a Allison, Vicente Fox no tiene ni idea quién es, porque tiene 10 años. Pero él estaba hablando, digamos que yo me voy y me siento con una persona que sabe todo de la política mexicana y me pongo a decirle los nombres de todos los presidentes y al final les digo, y este fue el verdadero primer presidente de México. Porque todo el mundo piensa que el primer presidente de México fue Benito Juárez y no es cierto. Benito Juárez no fue el primer presidente de México. A ver, agarra Google y ponle, primer presidente de México. Empieza con O. A ver. ¿Primer presidente de México? No. Esta clase está completamente indinámica, ¿eh? O sea, no. Guadalupe Victoria. Primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Un aplauso a Marce, por favor. No sabe de Biblia, pero sabe de la historia de México. No te creas, no. Entonces, cuando nosotros vemos que se están dando esto y que Lucas termina diciendo Dios mismo, esto que acaba de decir él es la parte más importante y después de esto vamos a terminar. Fíjate muy bien. ¿Ya puedo borrar todo esto? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar todo esto. A mí lo que me encanta de este rollo, una de cómo se conecta la Biblia, es entender por qué pasó. Yo al principio te hice una pregunta y te dije, ¿por qué crees que Jesús nació como nació? La pregunta pude haber sido más específica y te pude haber dicho, ¿por qué crees que Jesús no tiene los genes de José? Eso es lo que te pude haber preguntado. O te pude haber preguntado, ¿por qué crees que Jesús nació como nació? Sin que siquiera existiera una relación sexual. Desde la profecía de Génesis, ¿cuándo se dio? ¿En Génesis qué? Génesis 3:15. ¿Esto sucede después de qué? ¿Después de que ellos qué? Pecaron. ¿Y cómo pecaron? Erraron en el blanco. ¿Cómo erraron en el blanco? Tragándose el fruto, ¿verdad? Comiendo la manzanita. Así lo voy a poner aunque parezca naranja. Yo no sé dibujar. Cuando ellos comieron la manzana, y esto es lo más importante, búscate por favor el versículo que dice que el Antiguo Testamento, está en Hebreos, es únicamente sombra y figura de Cristo. ¿Lo puedes buscar por favor? Ponle así, versículo donde dice que el Antiguo Testamento es solamente sombra y figura de Cristo. Nos esperamos con mucho gusto, no pasa nada.
¿Ya lo tenemos? Todos esperando que Charlie lo encuentre, estamos muy mal. Deberíamos de ser más gente buscando. ¿No? Aquí hay wifi, se los puedo pasar. La clave es Aarón Rifa. No te creas, no es cierto, no. Mentira, no. Son puros números. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien lo tiene? Colosenses, dímelo también. Es que está en varios lados. El que salga primero, ¿cuál es? Colosenses 2:17, ¿qué dice? Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Ajá. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cosas Ajá. que solo son sombra de lo que ha de venir. Ajá. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Perfecto. Hay uno que es más específico, que dice que solamente son sombra y figura. ¿Ya lo encontraron? Así dice tal cual, sombra y figura de Jesús. Gracias. Hebreo 10:1 nos dice. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, Ajá. la misma de las cosas. Perfecto. Entonces, en estos dos versículos nos vamos a enfocar en que todo lo que pasó, en que todo lo que existió, solamente fue sombra y figura. Y después viene el versículo más bonito, que Elise lo sabe muy bien, pero no sé si sepas en dónde está, que dice, todo fue creado con Él, por Él y para Él. ¿Es en dónde está? A ver, búsquenlo. Todo fue creado con Él, por Él y para Él. Es el versículo más hermoso de la Biblia porque nos habla de todo. Cada vez que tú tengas un problema y digas, es que ¿por qué esto? Porque la Biblia dice que todo fue creado con Él, por Él y para Él. ¿Qué es más importante, la ley o todo fue creado con Él, por Él y para Él? ¿Qué es más importante, tener las obras buenas, las obras malas? Todo fue creado con Él, por Él y para Él. Todo se resume en eso. Yo tengo 3 lemas que se resumen todo. Todo fue creado con Él, por Él y para Él. El otro se llama consumado es y el otro se llama porque todos pueden ser salvos. Así de fácil. ¿Cómo? Colosenses 1:16 dice, porque todo fue creado con, por y para Él. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer otra vez, sombra y figura, ¿ok? Sombra y figura. Si todo fue creado con Él, por Él y para Él, y vamos a tomar a partir de este momento Génesis como una sombra y figura, y no como un hecho histórico para poder entender lo que Dios quiso decirnos en su Biblia, entonces significa que Adán y Eva tenían un propósito. ¿Qué propósito tenían? Échenle talento. Todo para él. Exacto. O sea, lavarlo es. Adán y Eva tenían un propósito. Adán y Eva fueron creados con Él, por Él y para Él. Porque Colosenses 1:16 dice que todo, no dice después de que Él nació, dice todo, desde el principio, porque eso dice el versículo, todo, desde el inicio fue creado con, por y para Cristo. Entonces, en el libro de Génesis nos dicen que existían 2 arbolitos, ¿verdad? 2 arbolitos así, uno más feo que el otro. Y en uno estaba ¿qué? El conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y el otro era ¿qué? ¿El árbol de qué? De la vida. El libro de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Pero como este está más bonito, lo voy a cambiar. Mira, así. Este era el de la vida, y este era el del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Verdad? Te hago una pregunta, porque acuérdate que todo esto es sombra y figura. ¿Me puedes decir, por favor, en qué versículo dice que la suegra de Adán, mejor conocida como la serpiente, se metió al Edén? Échale talento. ¿Hay algún versículo que nos diga que la serpiente se metió al Edén? No. Ahí estaba. La serpiente estaba en el Edén. ¿Y me puedes decir dónde estaba la serpiente? En Edad
Aquí. En el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué te está enseñando aquí Dios? Más adelante te van a decir, como dijo ahorita mi compa, en Job y en Ezequiel creo, no me acuerdo, no, en Job y en el otro se me acaba de ir el nombre, te van a decir que el ángel, querubín, creado como ningún otro, llamado Satanás, pero que en aquel entonces tenía otro nombre, que era un ser completamente de luz y el más glorificado de todo lo que se había creado después de Cristo, era eso, un ente que tenía la capacidad moral de decidir entre qué, entre el bien y el mal. Entonces, ¿por qué la serpiente Satanás está en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque fue un ángel caído que ya había pasado por este proceso. Pero en cambio, no nada más eso, sino que también te están diciendo que había otro árbol. ¿Y ese árbol cuál era? Entonces, ¿quién estaba aquí? Cristo. Entonces, en esta sombra y figura, lo que Génesis te está contando es que un hombre y una mujer, representando a toda la creación del mundo, un día decidieron irse con este en lugar de estar con este. Así de fácil. Y este círculo se produce toda la Biblia. Y el último ejemplo de estos dos árboles se encuentra también en el Evangelio, cuando te dicen que había que escoger entre Barrabás y ¿quién? ¿Sabes qué significa Barrabás? No, hubiera sido muy bueno. Significa hijo del Padre. ¿Y este qué significa? Lo mismo. Hijo del Padre o hijo del Rabí. Hijo del Padre o hijo del Rabí. Entonces, en el último momento de la vida de Jesús, nos vuelven a decir, porque la serpiente, ¿quién era? Luz. ¿Y quién lo había creado? Dios. Entonces, ¿era un qué? Era un hijo del Padre. ¿Y Jesús qué era? El Hijo de Dios. ¿Era también qué? Un hijo del Padre. Pero ¿cuál fue la diferencia otra vez? Que el pueblo volvió a escoger el que no era. Porque todo es sombra y figura. Todo es sombra y figura de Cristo. Entonces, cuando Dios está diciendo en el 3:15 que el que engañó un día va a ser vencido porque va a tener la cabeza así, luego le va a poner la lengüita y los ojos así, luego le va a poner así, porque un día este árbol le va a aplastar la cabeza, se refiere a que él iba a vencer la muerte y él iba a ganar. Pero ahí viene otra vez la pregunta que te hice. ¿Por qué entonces Jesús nació como nació? Porque Jesús fue concebido sin relaciones sexuales. ¿Alguien? Para que no tuviera la simiente pecadora. Exactamente. Jesús nació como nació porque estos dos arrancaron una cadena, como ya lo vimos en Lucas 3, del 21 a que se acaba, arrancaron una cadena de gen, ¿qué? Caído. Y cuando Adán y Eva hicieron esto, nosotros búscale ahí el versículo que dice, fuimos destituidos de su gloria. Búscalo, por favor. Búscale. ¿En cuál está? ¿Perdón? ¿Romanos qué? ¿8 qué? ¿Romanos qué? 3:23. 3:23, ok. 3:23 y dice,
todos pecaron y Ajá. están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene lo más importante. ¿Sale? Hay gente que ya se la va a saber. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Alguien sabe? Tú sí sabes, Karina. ¿Qué es la gloria de Dios? Yo le pregunté hace poquito que estábamos en la casa a Javi, le pregunté a Javi, ¿qué es lo más glorioso que tienes? Y él contestó rapidísimo y sin chistar, mis hijos. Es lo más glorioso que podemos tener un ser humano. Porque tener una esposa, que es maravilloso, es una bendición compartida. Porque no te pertenece de genes, ni te pertenece de sangre. Es alguien con quien te juntaste. Y el hecho de que el que dos personas tengan relaciones sexuales se llame hacer el amor, es porque tiene una raíz romántica muy bonita que significa que la mayor muestra de amor entre dos personas es un hijo. Y por eso se llama hacer el amor. Porque es la máxima expresión que existe en el mundo de amor, un hijo. Eso significa que ¿cuál es la gloria de Dios? Su Hijo Jesús. Entonces, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de su gloria. Con todo esto, ahora tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado? Porque a Dios le encanta la ciencia. Si el gen o el ADN de José hubiera sido el que fecundara el óvulo de María, ¿qué hubiera pasado? Aquí hubiera habido un ADN ¿qué? Corrompido. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Otro ADN ¿qué? Corrompido, porque María también era humana. Por ese motivo, Jesús entró en María completito. Sencillo. ¿Y él de quién venía? ¿Él de quién venía? ¿Con genes de quién? De Dios. Ahora pregunta, ¿el ADN de Dios estaba corrompido? No. Por eso Jesús tenía que nacer como nació. Porque de esa era la única manera en que Jesús se podía convertir en el Mesías. Por eso Lucas le explica a la bola de religiosos a través de su carta, después de decir que primero pasó lo de Juan el Bautista con Zacarías, que después hubo un hombre que Dios le prometió que no se iba a morir hasta que no conociera al mismo Mesías, y después hubo otra profeta llamada Ana que también vio al Mesías. Él les está diciendo, entiendan, los genes de Jesús no son nuestros genes, Él es el Mesías que había de venir, que iba a rescatar el mundo y que iba a restablecer un orden. ¿Y ese orden cuál era? Porque ahorita tú me dijiste que Corintios, ¿dónde está? Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de su gloria, pero también hay otro versículo bien bonito que dice todo lo contrario, lo puedes buscar. Hay un versículo que dice que de modo, es 2 de Corintios 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese versículo Pablo nos está diciendo, aunque tú hayas tenido un ADN caído, ahora que estás en Cristo, eres una nueva criatura con un nuevo ADN que proviene del cielo. Sí, señor. ¿Cuál era el objetivo de que viniera toda esa descendencia, toda esa ascendencia
desde Adán para que al último no tuviera nada que ver genéticamente. Que la promesa dice, Génesis 3:15, que el hijo de ¿quién? De una mujer. Porque esta sería parte de la siguiente clase. El sacrificio de Jesús no hubiera sido sacrificio de Jesús si Él hubiera sido Dios. Él tenía que ser ¿qué? Humano. ¿Por qué había que implantarlo? Porque Él tenía que nacer, crecer y ser humano. Porque antes de eso, Jesús ya había bajado a la tierra. Léanse la historia de Nabucodonosor, ponle, eran 4. Así ponle, versículo, eran 4. Y te va a salir. ¿Cuál es? Daniel. Sí. Échale, bro. No, ese es las bestias. Estás hablando de las bestias que se le mostraron a Daniel. No, pero no le preguntes al chat GPT, pregúntale a Google. ¿Cómo? Daniel 3 dice que Nabucodonosor dijo ¿qué? Es que les digo que tenemos que aprender a buscar en Google, ponerle versículo en donde dice hay uno más entre las llamas. Y les va a salir así tal cual. Tal libro, tal capítulo, tal versículo. Hay uno más entre las llamas. Oh. ¿Qué dice? Para la otra vamos a tener que venir más afinados, ¿eh? No de cantar, sino de buscar. Daniel 3:16. ¡Ay, qué bonito! Otro. A ver qué dice. Daniel 3:16. Otro 3:16. Numerología. ¿Qué dice Daniel 3:16? Es el 25. Ah, era el 25. Nos arruinaste, hombre. Nomás nos hiciste emocionarnos, hombre. Y él Chale. dijo, he aquí, yo veo 4 varones Ajá. sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Ajá. Entonces Nabucodonosor. El cuarto es semejante a hijo de Dios. Ajá. Es semejante al Hijo de Dios. Jesús se aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé cuando golpea a Jacob y lo hiere. También se muestra como la nube que va delante de los que están en el Éxodo. También se muestra como uno más entre las llamas. En Proverbios se muestra como la sabiduría. Y en muchas otras cosas se muestra como algo glorioso. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Jesús no tenía una forma física. Hasta ese momento Jesús no tenía un cuerpo terrenal, tenía una forma celestial. Hasta que nació en María fue que Él fue, ¿cómo? Concebido, pero dicen encarnado. Encarnado. Es decir, Él dejó de ser deidad para convertirse en carne y así poder cumplir la ley. Pero esos, mis queridos amigos, es otra historia. ¿Preguntas de lo del día de hoy? ¿Sí? ¿Alguna vez me hicieron esa pregunta y no supe cómo responder? Sí. Que si Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, toda la descendencia, que íbamos a pecar, que Jesús iba a vencer a Satanás y demás. Sí. Entonces, ¿cuál es ¿El objetivo? el objetivo? O sea, porque yo digo, bueno, hacernos conscientes, que vayamos hacia Él por voluntad propia. Ajá. Entonces, ¿para qué? Ya poniéndonos más profundos, hasta para qué hacernos, para qué crearnos. Muy bien. Porque la única manera, al ser destituidos, la única manera de pertenecer a Dios era ser como Dios. Era estar dentro del Edén. Era formar parte de su creación, era ser como era Él. Hay 2 respuestas correctas para esa pregunta. La primera, Él permite todo lo que pasó para que nosotros lo escojamos a Él por amor y no por conveniencia, ni por miedo, ni por predisposición. Él nos da la oportunidad de que por amor escojamos vivir con Él, por Él y para Él. Porque ¿qué chiste tendría estar con una persona que nada más estás con ella por conveniencia?
Yo conozco muchas personas que se mantienen en un matrimonio por conveniencia y no son felices y no están contentos y les falta amor. Y esa falta de amor se convierte en rencor, ese rencor se convierte en odio y ese odio se convierte en daño. Para muchas personas o nada más para ella misma. Yo creo fervientemente que hay personas que mueren de cáncer por cuestiones emocionales, aunque la ciencia venga y me destruya. Yo creo eso, porque no hay peor veneno para el cuerpo que el odio y el rencor. Es horrible eso. No estoy hablando de que todos los que tengan cáncer tengan por eso, porque existe una ciencia. Pero obviamente que también las neuronas las células y demás tienen una programación sináptica y una programación y nos guste o no nos guste, somos energía. No se puede mover un solo músculo, ni una sola una sola palabra puede salir de tu boca sin que se produzca un shock de electricidad y de energía en tu ser. Entonces Dios nos permite toda esta historia para que sea tu decisión y no la de Él si quieres estar con Él. Y la segunda, porque nosotros no podíamos entrar si no fuera por un sacrificio más grande que el de nosotros. No sé quién quiera buscar ese versículo que dice que entonces ahora somos una palabra hermosa que es justificados y crucificados juntamente con Él. ¿Cuál versículo es? Entonces, cuando nosotros... Eso... ¿Romanos qué? 6:14 dijo Lino. Si alguien tiene una mejor respuesta nos dice. Gálatas 2:20. ¿Cómo? Gálatas 2:20. Romanos 6:5. ¿Cómo? Romanos 6:5, muy bien. Romanos 6:5. El chiste aquí es aprender a buscar, ¿ok? Por ahí va el Milino. Romanos 6:5. Entonces, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podemos cruzar el tercer cielo, que en realidad la Biblia te está hablando de ciencia cuando te dice eso, porque te está diciendo que el primer cielo es la capa de ozono, el segundo cielo es el manto del espacio y el tercer cielo es lo que está por arriba de la creación. Eso es lo que quisieron explicar. Entonces nosotros podemos llegar al tercer cielo porque fuimos justificados y crucificados juntamente con Él. A mí me gusta explicarlo con una película que se llama Píxeles. En la película de Píxeles hay un hombre, chaparrito, que se llama el lanzallamas. Steve el lanzallamas. Entonces llegan con el lanzallamas y le dicen, oye, ¿qué quieres a cambio de que nos ayudes a salvar el mundo? Pide muchas cosas, pero al final pide una tarjetita. Y esa tarjetita dice que quiere una tarjeta en donde él pueda llegar a una tienda y va a pagar un chicle y decir, yo no quiero pagar impuestos de ese chicle porque yo salvé al mundo. Él quiere una tarjetita que diga, yo salvé al mundo, para que con esa tarjetita él nunca pague impuestos en ningún lugar, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús murió por nosotros y fuimos crucificados juntamente con Él, Él recibió esa tarjetita que dice que Él salvó al mundo. Entonces cuando llegamos a la puerta celestial, Él agarra la tarjetita y aunque tú no merezcas entrar, y aunque seas pecador, y aunque hayas hecho muchas cosas, Él le dice a la persona, a mí no me importa que tú no lo quieras dejar entrar, yo salvé al mundo. Yo digo, ¿qué pasa? Y pasas. Por eso la historia tenía que cumplirse, porque al final vamos a terminar diciendo siempre lo mismo, que fue, consumado es, que lo dijo Cristo en la cruz del Calvario al decir, todo lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y que todo fue consumado, ¿por qué? Porque todo fue creado con, por y para Él. Por eso Él dice en una parte de la Biblia, ninguno de los que me diste se me perdió. Porque todos fuimos creados por y para Él. No sé si se respondió. Una más, porque ya nos vamos. Señor. Estaba viendo entre el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Sí. La genealogía. ¿Sí? No menciona los mismos nombres. Mateo hace la genealogía de María. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Mateo hace la genealogía de María y Lucas empieza la genealogía diciendo, se dice que era hijo de José.
Y luego, sí, pues es que era adoptado, carnal. O sea, no era hijo de José. Sí, esa es la diferencia. Mateo, sigue siendo espléndido, porque si un judío decía, no, pero me dijiste la de José, no me dijiste la de la mamá. Para eso sale Mateo y dice, la de mamá, perros. Y ya. ¿Alguna más? ¿No? Les agradezco mucho que han venido el día de hoy. Que Dios les bendiga muchísimo en Cristo Jesús. Hagan extensivo esta invitación para los miércoles. No sé si les gustó, si no les gustó, espero yo en Dios que sí. La idea, mira, yo puedo pararme aquí, a mí me encanta hablar y me encanta predicar, y yo tengo muchas predicaciones escritas que no se han dado, tengo más de 70 predicaciones escritas que nunca he predicado. El hecho de estar así los miércoles para hablar de esta manera no es porque no tenga para predicar, es porque me gusta hacer algo diferente. Hoy decíamos Benzor y yo, realmente vamos a ser la primera iglesia en hacer algo muy diferente en miércoles. Entonces, qué padre eso. Si ustedes quieren invitar a más personas, se los agradecería muchísimo. Si no quieren hacerlo, entonces mejor no vengan ustedes tampoco. No es cierto. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Recuerden que hoy fue miércoles, no sé por qué dice domingo, pero hoy fue miércoles de estar en la iglesia. Mañana es jueves, viernes, sábado y todos los demás días de ser iglesia. Los espero aquí el próximo domingo en punto de la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga muchísimo en Cristo Jesús. Amén.